As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes. El día de hoy tenemos un regalo especial para ustedes y es un entrevistado de lujo. Una persona a quien quiero mucho y que hace un trabajo admirable en su Tenerife, en su Silos natal, en las Islas Canarias, en su España, pero que también ha tenido repercusiones extraordinarias en diferentes partes del mundo. Nos referimos al escritor, filólogo, profesor universitario, promotor y gestor cultural, Ernesto Rodríguez Abad. Bienvenido, Ernesto, a este programa. Muchas gracias. Tenemos la suerte de tenerte aquí y de que nos empieces a contar un poco de tu vida, Ernesto. ¿Cómo empezaste con el mundo de la literatura y el mundo de los cuentos y el mundo de las hadas y de estos personajes fantásticos? Bueno, yo creo que la suerte es mía de estar aquí. A mí América me llena de energía siempre, me regala muchas cosas. Cada vez que vengo a América del Sur me siento regalado, me siento que me llevo muchísimas cosas. Y hay mucha empatía. Hay mucha empatía, conecto mucho y me siento un poco en mi casa, ¿no? ¿Cómo empecé? Tuve la suerte de tener una infancia rodeado de cuentos. ¿Quiénes te contaban cuentos? Tuve la suerte de tener una madre que me contaba cuentos, me contaba muchos cuentos de pequeño. Despertaba tu imaginación. Y sí, yo navegaba, despertaba la imaginación y a la hora de dormir, mi madre es muy católica, pero no tenía la costumbre de rezar, sino de recitarme un poema. Y eso fue generando en mí algo especial, era un contacto con la poesía, esos ritmos. Luego había una vecina que me contaba unas historias de vida impresionantes. Sí. Me contaba historias de la guerra civil, que a lo mejor para un niño no eran de lo más, pero igual seguía fomentando fomentaba esa fantasía, porque además sí. no lo relacionaba con política, sino era un señor que no quiso ir a la guerra y vivió en cuevas escondido durante 40 años. 40. Y fue teniendo una historia de amor tremenda con una chica joven de allí durante todo ese tiempo. Entonces, aquel hombre medio aventurero que vivía en unas cuevas, que cuando iba a la playa ella me contaba las cosas que allí habían sucedido. Tuve esa suerte de recibir... Fuiste bien alimentado, sí, en tu niñez. Sí. Y empezaste a leer pronto. Empecé también a leer pronto, incluso hay una anécdota que yo cuando tenía cuatro años no sabía leer, no había infantil ni preescolar en aquel momento, pero cuando venía gente a mi casa yo abría un libro y hacía que estaba leyendo. Y mi madre seguía un poco la corriente, no decía que no, pero tampoco decía que sí. Claro. Y la gente, ay, pero este niño lee. Y yo me ponía interesantísimo. Y te sabías la historia, seguramente porque te la habían leído. Claro, y digamos que narraba, yo que empecé a narrar desde muy chiquito. Vives un mundo de fantasía que se pereniza a través ahora de más lecturas y sobre todo de la escritura. Sí, luego fue crucial que a los 12 años cayera en mis manos Cumbre Borrascosas. Y no era una lectura para niños, por supuesto, pero enfrentarme a aquel libro, a aquellos amores imposibles, aquella historia de amor después de la muerte, de aquella violencia que yo no entendí del todo en aquella época, la pero releí. Que te fascinó. Me fascinó, o sea, fue... ¿Marcó eso una vocación ya por la literatura? Sí, marcó un antes y un después. ¿Empezaste a escribir cuándo? Empecé a escribir desde pequeño, escribía desde los 15 o 16 Cuentos. Años, poesía. Pero no la publicaba ni la daba de leer a nadie. Y luego ya cuando acabé la carrera, ¿Filología? Filología. ¿En la universidad? En la Universidad de La Laguna. De La Laguna, sí. Sí. Yo, tengo también ahí una historia muy bonita, porque había una profesora de literatura, yo estaba estudiando ciencias porque iba a hacer medicina. Y era lo que me habían convencido. No, yo siempre tenía dentro de mí que quería estudiar letras, pero todo el mundo... Pero aparecía como una profesión más utilitaria, sí, no sé, con más prestigio. Médico tiene más prestigio, más utilitario, vas a tener trabajo. En aquella época ya las letras empezaba a haber paro en España. Y una profesora, antes de pasar al último año de bachillerato, me regaló 100 años de soledad. Yo tengo la sensación de no haber leído ese libro, sino de que yo estaba dentro de Macondo. Fue una gran Cumbre Borrascosas y después 100 años de soledad. A los 18 años me marcaron y recuerdo acabar el libro y tener como un ataque de fuerza y de valentía y decir, no, diga lo que digan los demás, yo voy a estudiar letras. Nada de estudiar letras. Y recuerdo que lo dije en una entrevista y me oyó la profesora. Y qué lindo, ¿no? Haber marcado esa influencia.
Sí, yo le agradezco mucho a esta mujer y cuando voy a hablar con adolescentes siempre se los digo, hagan caso a lo que muchos profesores les digan porque pueden estar viendo más cosas de ustedes que las que ustedes ven, ¿no? Y creo que a veces debemos dejar aconsejar y llevarnos por algo que nos dice alguien desde y fuera. luego tú también fuiste y eres profesor, o sea que Sí. te toca también influenciar muchas vidas. ¿Profesor siempre universitario o de otros niveles? Solo durante 3 meses, cuando acabé la carrera di en bachillerato, un centro muy loco, y después ya entré a la universidad. Ahora, estaba ahí sin siempre. embargo, este ejercicio de la docencia no se limita a las aulas. Yo conozco al menos un proyecto que tiene que ver con los presos en las cárceles, en la cárcel de Tenerife, y esto es otro tipo de docencia. Cuéntanos, Ernesto, esta experiencia y de esta decisión tuya de llevar la literatura a las cárceles y de darles otra vida a esa gente que está privada de la libertad. Sí, la historia es larga porque hace como 30 años yo hacía teatro universitario ya con alumnos porque siempre quise que la universidad fuese otra cosa, que el aula para mí tiene que haber un poco de transgresión, no puede ser tan recto y repetir siempre y estar atado al temario. Entonces fundé un grupo universitario y con ese grupo fui por primera vez a la cárcel a actuar. Y recuerdo que no se me olvidará nunca, porque representábamos una obra de Naguib Mahfouz, el premio Nobel egipcio, y era una obra ambientada en Egipto, y había una señora árabe entre las presas, y aquella mujer se me acercó llorando, y en la obra usábamos mucho los olores del mundo árabe, los azahares, y los colores del mundo árabe, y ella se me acercó llorando y me dijo gracias porque estos momentos he estado otra vez en mi país y estaba libre. Y aquello se me quedó tan dentro de mí que luego pedí dar un curso de teatro a los presos. Estuve una temporada dándoles teatro, fue una experiencia inolvidable. Y luego ya con la madurez, con el paso del tiempo, quise ir un poco más allá. Y hace 3 años empecé a darles clase de narración, darles clase de cómo configurar una historia. ¿Cómo es el proceso? ¿Similar a lo que se hace en un aula de clase? ¿O es muy diferente? Es muy diferente porque lo primero que tienes que tener en cuenta es que no tienes los mismos alumnos siempre. Porque cuando vuelves a la semana siguiente hay uno que está en una celda de castigo, otro que lo mandaron a trabajar en la cocina y llegó uno nuevo que no había estado. Entonces, todos los días tienes que volver a empezar, ¿no? Todos los días vuelves a empezar con todo. Y yo empecé a seguir una dinámica pensé que lo mejor era desde la oralidad llevarlos a la escritura. Que ellos te contaran historias. Sí, yo empecé contándoles yo una historia para generar en ellos inquietudes y ellos me empezaban a contar historias de vida. Generalmente quieren contarte el por qué están allí o historias de su familia. Pero también hay mucho las ganas de comunicarse por parte de ellos. Muchas ganas. Luego yo primero quería que hicieran cuentos y me di cuenta de que esa no era la necesidad de ellos. Ellos no querían hacer cuentos. Querían escribir cartas. ¿A sus seres queridos o a su imaginación? Seres queridos, muy concreto, a sus seres queridos. ¿A su novia? A su novia, a su mujer. Recuerdo un hombre ya de unos 50 y pico años que muy tímido me dijo, yo quiero que me enseñe a escribir una carta y poder decirle a mi mujer lo que yo pienso, porque no sé ponerlo en palabras, no encuentro las palabras y no sé cómo construir una carta. Y luego otro chico muy joven, que para mí esa es una satisfacción enorme la de ese chico, porque sale este año de la cárcel y ya ha gestionado para matricularse en una carrera y empezar a estudiar. ¡Qué bien! Y esto para mí es una satisfacción enorme. Fue una enorme. diferencia enorme el haberte conocido y el haber podido incluso desarrollar aptitudes. Me dijo un día que cuando se case voy a ser el padrino de la boda. Para mí, porque era un talento en bruto, era un diamante, era una persona que también lo que él quería era escribirle a su novia. Y recuerdo que después de unas cuantas clases, yo lo que les ayudaba era a configurar ideas, a buscar la palabra, a organizar la carta, al darle una coherencia al texto. Y después ellos siguen. Y que ellos sigan. Y después han escrito otras cosas. Una de las cartas de este chico, de Álvaro, para mí es una joya. Es la carta, el texto literario más finamente erótico que conozco. Porque no tiene ni una palabra soez, no tiene ni una alusión altisonante, sí. Es finura, es simplemente decirle a ella cómo la recuerda. Claro, yo decía siempre una escritora de grandes quilates como Margarita Yourcenar, tocando temas durísimos, ¿no? En el propio Adriano o en otros,
en que ella lo hace con una finura, Sí, con una delicadeza, porque a veces se cree que solo la procacidad, que las palabras duras son aquellas que transmiten, y a mí personalmente me transmite más estas otras. A mí me transmite mucho más la sutileza frente a ciertos temas. Las cosas. Insinuar sin llegar a decir. Y este chico logró una carta impresionante que fue una de las que se leyó en el festival, porque mi proyecto era que acabasen siendo visibles, o sea, no darle solamente unos conocimientos para que ellos pudieran escribir de manera en el espacio íntimo, digamos, a sus seres queridos, sino llevármelos al espacio público. Entonces era darles... Y allí tienes otros resultados. Pero nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos con Ernesto Rodríguez para continuar hablando de esta pasión por la literatura.